¿Qué tal, amigos de Lunes de Élite? Bienvenidos a esta transmisión en vivo directamente desde Facebook y YouTube. Su amigo Noel Fernández saludándolos en este lunes de Élite. Bienvenida, compañera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda su amiga Adi Hernández. Muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos de vuelta a Carla Munive Lima. ¿Te gusta con todo y todo? ¿Con postre el apellido? Pues todo. Digo, da gracias a Dios de que solo tengo un nombre, mano. Si no, sí. se te complicaría más. Carla Abigail. Carla Cecilia Carla María. Abigail. Carla Como las María, novelas, sí. Cecilia Abigail Munive Lima. Así Muy es. bien. Bienvenida. Ya teníamos ratito que no nos veíamos. Nos vimos la última vez cuando vinieron las aliadas con Luz. Y pues hoy traes otro tema, un tema muy interesante para nuestra comunidad migrante y también para aquellos que han entrado al país como refugiados, ¿cierto? Así es. Noel, Ari, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto regresar a este espacio que es maravilloso. O sea, verlos hacer todo el setup, las luces, el cotorreo previo. El que te relajen y demás, bueno, es maravilloso. Así que muchísimas gracias por abrirme el espacio. Un placer, porque además es una energía que transmite esa mujer que desde que llegas aquí, mira, te hace hablar y hablar y hablar. Lo que pasa es de que no contamos todo antes del programa, pero esa parte de relajación es que tenemos masajistas aquí que cuando llegan nuestros invitados primero los relajan porque están muy nerviosos. Exacto. Entonces les hacemos ahí su manicure, su pedicure, masajito. Ya después de eso ya pasan por acá. Ya luego no quieren dar la entrevista, se quieren quedar con el masajista. Eso es lo que él le pidió al santo de las redes sociales, pero no se ha cumplido. Oigan, sí es cierto, estábamos discutiendo que hay un santo de las redes sociales. ¿Eso es verdad o mito? Yo digo que es verdad. Alguien de la iglesia me lo comentó y me lo dijo con mucha certeza, mucha convicción. Entonces no tengo por qué dudar de ella, pero nadie ha escuchado al respecto. Entonces ustedes, amigos, si saben si hay un santo de las redes sociales. Que nos digan cómo se llama para no estar con ese pendiente, porque luego no vamos a poder dormir, ¿no? O para ya dejar de estarle poniendo dinero a Facebook, mejor le rezamos al santo, ¿no? Sí, pues a ver si ya tiene hasta la oración. Le podemos poner de cabeza para que nos caiga más likes, maybe. O más estrellas, ¿no? Más seguidores, ¿no? ¿Qué se le pide? ¿Cómo? Exacto, que pasen toda la receta. Sí. En fin, pues bueno, ya no vamos a seguir cotorreando con eso. Vámonos con el intro y en este momento comenzamos. Así que el lunes. Cámara. Y acción. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, y antes de comenzar con este interesante programa, les recuerdo seguirnos en Facebook, en YouTube, en Instagram como Lunes de Élite, además que nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcasts. Y si quieren venir al programa, ya saben que pueden hacerlo a través del número en pantalla. Nos mandan un mensajito, nos dicen, quiero masaje. No, exacto. Nos dicen, quiero ir al programa. Sí, manden la palabra masaje al 317-210-0966 y entonces vienen aquí al programa y ya saben, previo a la entrevista reciben el paquete completo. Exactamente. Sin final feliz. No, eso ya es responsabilidad de cada quien. Ya. Eso ya según lo que el cliente quiera. La información de nuestra invitada y sobre todo de la organización a la que representa está en su pantalla para que le tomen ahí una captura y pues también lo pusimos en la publicación para que lo tomen de ahí. Bien, pues antes de iniciar vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, que son ellos los que hacen posible el programa. Por supuesto que sí, queremos agradecer a Marisquería y Taquería La Furia. Gracias también a Centro Quirofísico Indy. Muchas gracias a Elite Mexican Skin. A la ONG Juntos por Amor. A CBL Solution Magazine. Gracias Centra Credit Union. Agradecemos también a Taquería Los Patrones. A Terramar. A Mujeres Conectadas. Gracias también a Red Tacos. Y por supuesto también muchísimas gracias a Sunny Day Café. Sunny Day Café. Vamos, Adi, vamos, no me falles, por favor. Que nuestros patrocinadores nos la van a mencionar. Ya no te voy a invitar a comer los chilaquiles ahí. Ay, nunca me invita, aparte de todo.
Están Ahora bien sí buenos, cóbraselos. Pero ahora sí No, vas sí a están No, bien porque buenos, no, la ya neta. quedó grabado. A lo mejor ahí el patrocinador me manda un cupón y no me lo da nunca. Exacto, sí. Bueno, les vamos a presentar a nuestra invitada, aunque ya ha estado aquí en el programa y ya sabemos un poquito sobre ella y su trayectoria, pero pues bueno, para aquellos que recién se van uniendo a nuestra página, ella es originaria de Tlaxcala, México, es abogada de profesión, maestra en Derecho, sirvió en el Cuerpo Diplomático de México por casi 10 años, estuvo también en el Consulado General de México en Houston por 7 años y casi 3 años en el de Indianápolis. Actualmente trabaja como directora de México y América Latina en Patchwork Global. Uf, y nos faltó, yo creo. Oye, pero estás bien jovencita, y si estuviste 7 años en el consulado en No Houston le digas porque va a y empezar 3 a sacar acá, cuentas. pues ¿qué empezaste a los 15 o qué? Sí, ¿nunca viste Doggy Hauser? Tú echa la cuenta, mano. ¿Nunca viste Malcolm? Exacto. Pues gracias por darnos la oportunidad de tenerte nuevamente aquí con nosotros. Así es, Carlita. Pues cuéntanos, ¿cómo llegas a esta profesión y cuál es tu trayectoria? Pues muchísimas gracias. Pues sí, yo soy abogada. Tenía muchas opciones y no sabía la verdad cuál iba a ser mi camino, pero al final una de las cosas que yo siempre he tenido en la cabeza es el servicio. Y el ser abogado para mí me permitía ayudar a la gente, ¿no? Yo sentía que era una de esas profesiones en las que tú puedes hacer una enorme diferencia en la vida de una persona al darle la protección que necesitan en los momentos más difíciles, ¿no? Entonces estudié Derecho, después hice una maestría en Derecho Internacional y eso me permitió abrir mucho como la perspectiva de las leyes y no solamente pues, las leyes en mi lugar de origen, que yo soy Tlaxcala. Tlaxcala es el estado más pequeño del mundo y antes de que alguien diga Tlaxcala no existe, sí existe, Sí. hashtag, ¿no? Por favor. Y no son los tlaxcaltecas. Y sí nos estamos vaciando un poco porque hay varios aquí, pero todavía existe, ¿no? Okay. Entonces, viniendo de un lugar tan pequeño, paradójicamente para mí, pues empecé a descubrir, ¿no? Que el mundo era mucho más grande, ¿no? De lo que yo veía. Y fue ahí como inicié el estudio de Derecho Internacional y eso me permitió abrirme, o sea, como la mente a cosas que estaban pasando y que resonaron mucho conmigo, ¿no? Y yo siempre me vi como una persona que iba a terminar trabajando fuera de mi país. Recuerdo mucho que veía, por ejemplo, a Médicos Sin Fronteras y yo decía, ay, yo quisiera hacer eso, ¿no? Pero sin ser médico porque no soporto la sangre. Pero yo decía, yo quiero ayudar, yo quiero hacer algo, ¿no? Y afortunadamente tuve la oportunidad de unirme al Servicio Exterior Mexicano y eso me dio la oportunidad, yo diría, no solamente la oportunidad, sino el privilegio de servir, de representar a mi país y de hacer lo que más me gusta, que es proteger a la comunidad. Ay, qué bien. Pues precisamente por eso me gustaría preguntarte como en qué consistía o cuál es tu experiencia sirviendo en el cuerpo diplomático. Pues mi experiencia fue bastante intensa, incluso desde el mismo proceso de ingreso, porque estábamos hablando de que te cuesta 30, 35 plazas y concursamos más de 3,000 personas, ¿no? Y es un proceso largo porque pasas muchos exámenes, hasta que llegas a la parte final en donde te dicen, sí quedaste, ¿no? Y recuerdo perfecto que cuando me dieron mi primera adscripción, pues yo pensaba en algo pequeño, ¿no? Y dije, pues la verdad es que pues sí soy abogada y sí soy entrona y todo lo que tú quieras, pero ni remotamente pensé que me iba a tocar el lugar que me tocó. Y me tocó Houston, que es la tercera representación de México más grande, no en Estados Unidos, sino en el mundo. Wow. Entonces, llegué como encargada de comunidades y asuntos culturales, después estuve en el área de documentación, después estuve en registro civil, fe pública y visas, y terminé mis días en el área de protección, que yo siempre decía, ese es el lugar donde yo no quiero estar, porque es el lugar donde se veía prácticamente los casos más trágicos, más difíciles, todos los días, ¿no? Sabías que había gente que estaba siendo detenida, gente que estaba en procesos de deportación, gente que era víctima de algún delito, gente que estaba en procesos de pena de muerte, casos de violencia doméstica, trata de personas, etc. Básicamente conocía a la gente en el peor día de su vida, cuando había fallecido alguien, cuando estaba en el hospital. Y para mí ese proceso fue muy enriquecedor y no lo digo solamente a nivel profesional, aunque sí crecí mucho y aprendí muchísimo, pero a nivel personal me llevó a conectarme tanto con la gente, pero sobre todo con la necesidad de la gente, porque pude conocerlas en sus distintas etapas.
cuando a lo mejor estaban creando algún evento cultural, cuando a lo mejor eran empresarios, cuando estaban haciendo un trámite, pero me tocó también conocer la parte más trágica de tener que decirle a alguien que su hijo o su hija había fallecido. Entonces, es cuando entiendes mucho el valor de tu trabajo, más allá de un título, más allá de un cargo, más allá de una posición, entender que eres el único ser humano que está ahí para apoyar a alguien. Y para mí fue la cosa más reveladora a nivel personal, incluso desde mi misma fortaleza, ¿no? Para poder enfrentar muchas cosas, porque me tocó pandemia, gente atrapada en cruceros. Híjole. Entonces aprendí muchísimo. Fue bastante agotador, pero crecí muchísimo. Y después en Indianápolis tuve la fortuna también de continuar en el área de protección, viendo pues una dinámica muy pues similar de la comunidad, aunque entendiendo también que son muy distintas. Entendiendo mucho sobre las comunidades de origen, por qué se mueve la gente. Encontré cosas muy interesantes, que la gente del sur se viene para el norte y yo no entendía por qué se venían. Pero bueno, pude crecer mucho. Esa parte mía dentro de mi trayectoria profesional, crecí muchísimo, definitivamente. Aprendí parte de ser resiliente, parte de ser creativo, parte de lo que es el servicio, ¿no? Y a veces implicaba poner el bienestar de alguien más antes que incluso pues mi familia, porque yo sabía la responsabilidad que tenía al tener que estar ahí para ayudar a alguien. Sin duda alguna tu vocación, Carlita, porque al oírte hablar con esa emoción es que porque eso es lo tuyo. Tenemos mensajitos en Facebook que nos dice Carla Almonací. Ella nos dice, hola a todos. Y también... Ella misma nos dice, saludos especiales a mi tocaya. Gil Díaz nos manda saludos ya también. Saludos, Gil, gracias por acompañarnos. Gracias, Gil, como cada semana. Bueno, continuamos. Así es, Carlita, pues cuéntanos un poco qué es el Patchwork. Bueno, Patchwork es una organización sin fines de lucro. Surgió en 2019. Es una organización que inicialmente empezó trabajando con comunidad refugiada. Y me brindó la oportunidad de unirme a su equipo de trabajo el año pasado, y para mí fue bastante, yo diría que hasta natural, en el sentido de que yo había tenido la gran fortuna de trabajar con comunidad migrante mexicana, pero no sabía mucho sobre las comunidades refugiadas. Era un universo que para mí pues no era del todo conocido. Pero había algo que yo me di cuenta inmediatamente, que había una gran experiencia y valor de la comunidad mexicana, principalmente la mexicana, que ha podido organizarse, que ha podido pelear por sus derechos, que ha podido generar una gran cantidad de avances, de incorporar, por ejemplo, que muchos bancos o organizaciones tengan servicios en español. O sea, eso es una de las grandes cosas que ha logrado la comunidad hispana, pero especialmente la mexicana, ¿no? Sí. Y para mí ver ese logro dentro de la comunidad mexicana, entendí que las comunidades refugiadas tenían mucho que aprender, porque son comunidades relativamente nuevas, comunidades que pues sí, no hablan el idioma y que todos los días se enfrentan a los mismos retos que nuestras comunidades se enfrentaban hace 10, 20 o 30 años. Entonces, Patchwork surge con la idea precisamente de ayudar a comunidades refugiadas. ¿Cuál dirías que es su misión? La misión siempre tiene que ver con cómo logramos que las personas, que las instituciones, que los negocios, que las ciudades sean abiertas y puedan acoger a refugiados y migrantes. Y el enfoque fundamental es cómo logramos que esas comunidades se integren. Porque vemos que hay mucha división, vemos que hay mucho odio. Y una de las cosas que nosotros creemos es que si no empezamos a tender puentes, esas divisiones se van a continuar. No solamente se van a hacer más profundas, sino que probablemente llegue un punto de no retorno, ¿no? Entonces, nuestra perspectiva siempre es cómo logramos que la gente que a lo mejor piensa que un refugiado, un migrante, se ve diferente, habla diferente, tiene una cultura diferente y piensa en su cabeza, es que es un peligro para mí, es que pues sus costumbres pues, no me gustan, etc. ¿Cómo logramos que personas de diferentes orígenes, culturas, puedan realmente entenderse? Porque al final todos venimos a este país con un propósito, que es trabajar
para proveer a nuestras familias y trabajar por un futuro. Incluso algunos de estos migrantes refugiados pues vienen en busca de una seguridad, ¿no? Que en su país desafortunadamente no se tiene. ¿Cómo estas personas se ponen en contacto con ustedes? ¿Cómo ustedes los descubren? ¿El gobierno de alguna manera les da una información, una base de datos de mira, entraron tantas personas que llegaron a Indiana o a Indianápolis y de ahí ustedes toman para darles los servicios o cómo funciona? El sistema de refugio ha ido cambiando mucho. Hasta antes de enero del 2025, el límite que había establecido el gobierno de Estados Unidos era de 125,000 refugiados que podían entrar a Estados Unidos. Después de enero del 2025 solamente pueden entrar 7,500. La totalidad de ellos son de Sudáfrica. Entonces vemos cómo hay prácticamente, pues no solamente una disminución, sino o sea, cuando tú ves la estadística, pues es prácticamente un sistema que desafortunadamente ya no está operando, ¿no? Cuando nosotros teníamos la posibilidad de traer refugiados, básicamente lo que nosotros hacíamos era movilizar a grupos de voluntarios aquí en Estados Unidos con el objetivo de que fueran pues nuestra ayuda para recibir a esas familias, ¿no? Entonces vamos a suponer que tú y otros 3 amigos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a alguien, pero no sé cómo. Entonces nosotros hacíamos esa labor de formar un grupo, de darles un entrenamiento, una capacitación, un entendimiento cultural. Y cuando llegaba la familia al aeropuerto, y hay por ahí algunas imágenes de la gente que pudimos recibir en el aeropuerto, estábamos nosotros como parte de la organización, pero también había un grupo de personas aquí que ya estaba lista para recibirlos. Y esa fue como la mejor forma que nosotros pudimos encontrar de recibir a las personas, porque no solamente es llegar y que alguien de una organización te reciba porque ese es su trabajo. Es más bien cómo logramos que, sí, alguien de la organización está liderando eso, pero cómo puedes ver la generosidad y el amor de alguien más a través de esos pequeños grupos de personas que sin tener obligación de nada, sin que estén contratados por la organización, dicen yo quiero ayudar a que esa persona que viene de un campo de refugiados venga hoy y tenga un lugar donde dormir, que pueda ir a comprar la comida, que sepa dónde, o sea, qué lugares, las iglesias, toda esa parte de la navegación. Porque por más que la organización lo pueda hacer, si tú no tiendes el puente entre esa persona que recién llega y la comunidad que los acoge, las personas van a seguir creciendo o desarrollándose en división. Sí. Entonces lo que nosotros hacemos es precisamente unirlos. Ahora que ya no hay tantos refugiados entrando, nos estamos enfocando en los refugiados que ya están en Estados Unidos y con una perspectiva de cómo logramos que se integren, porque muchos los pudimos recibir, pero muchos entraron a través de organizaciones, de distintos programas, ¿no? Entonces, básicamente estamos replicando el mismo modelo, pero ahora con la gente que está aquí, no solamente refugiados, sino también comunidad migrante, y estamos formando esos pequeños grupos, ¿no? Y puede ser una persona que vino de América Latina y que a lo mejor tiene asilo, que a lo mejor tiene TPS, pero que aún tiene muchos problemas para encontrar trabajo, que a lo mejor está tomando clases de inglés pero quiere hablar con alguien y poder practicar su inglés, o que simplemente pues tiene o ha tenido un mes, 6 meses, un año fatal y se siente solo, y que en ese momento sabes que hay un grupo de personas que te puede decir, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas ir a tomar café? ¿Necesitas ir a comprar algo? Entonces estamos, digamos que redirigiendo la estructura de la organización para ayudar a la gente que ya está aquí, sí, pero que desafortunadamente todavía no ha logrado salir de esa situación trágica. Esto que están haciendo me parece muy valioso porque muchas personas, independientemente de las razones del por qué llegan al país, pueden ser como refugiados, pueden ser simplemente como migrantes que decidieron salir de su país, y sea cual sea el proceso que hayan pasado, me imagino que la organización de alguna manera les acerca recursos. Sí. Quizás hay ciertas limitantes dependiendo de su estado, ¿no? De su condición, por decirlo de esa manera, pero siempre hay esta oportunidad de que ellos puedan encontrar a través de ustedes ciertos recursos que les puedan ayudar a facilitar su incorporación a la comunidad. Y de estos programas vamos a hablar más adelantito.
yo creo que en el segundo segmento, pero me parece muy valioso lo que están haciendo. Tenemos por aquí a Alberto López que nos saluda y nos dice... Nos dice, saludos amigos del Lunes de Élite desde Lafayette, Indiana, mi chef favorito, y a Carlita, extraordinaria persona, siempre ayudando a la comunidad. Gracias, amigo Alberto, y también por ahí nos mandan aplausos de parte de Ruth Rojas. Muchas gracias, Ruth. Gracias. Bien, bueno, entonces, tu papel en Patchwork Global, ¿cuál sería? Ya nos explicaste cuál es la misión, la visión de la organización, qué es lo que hacen, pero tú principalmente o tú específicamente, ¿qué es lo que haces? La organización surgió con una perspectiva de apoyo muy fuerte hacia refugiados, ¿no? No habían trabajado tanto con comunidad hispana. Entonces, mi rol es decirles, oye, aquí hay otra comunidad, ¿no? Acá estamos nosotros. Aquí estamos nosotros, ¿no? Y cuando empiezas a entender que no hay grandes diferencias entre una persona refugiada y una persona migrante, porque a veces también existe toda esa lucha de, es que yo soy migrante, pero tú eres refugiado y tú entraste con este programa, pero yo, ¿no? Entonces, entonces hay también como una cuestión ahí un poco ríspida, ¿no? Entonces, prácticamente mi función es cómo lograr aplicar esos programas que tiene Patchwork y que ha podido desarrollar con la comunidad refugiada, cómo podemos aplicarlos a comunidad hispana, pero sobre todo, cuál es la gran lección que estas comunidades de refugiados pueden aprender de la comunidad hispana. O sea, yo más bien lo que veo es cómo podemos beneficiar de esa gran experiencia y de años de lucha de la comunidad hispana y que al final puedan beneficiar a la comunidad refugiada. Específicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues varias cosas, mano. O sea, una de las cosas que nos dimos cuenta es que gran parte de las organizaciones que están ayudando a inmigrantes se enfocan mucho en los servicios o los recursos que existen en Estados Unidos, ¿no? Hablamos mucho sobre planes de seguridad y afortunadamente hay muchas organizaciones que lo están haciendo. Desafortunadamente, a pesar de todos esos recursos, hay mucha gente que está siendo deportada. Y está siendo deportada incluso a un tercer país. A un país que no conocen, un país donde no tienen nexos, recursos, idioma, etc. Entonces, parte de mi trabajo ha sido desarrollar una red de organizaciones en otros países que asisten a comunidad migrante o refugiada y de qué manera podemos nosotros vincularnos con esas organizaciones para que si una persona es deportada a ese país, no tenga que llegar sola. Claro. Incluso si la familia, porque pues, hay mucha gente que tiene estatus mixto, dice, ¿sabes qué? Pues mi esposo fue deportado a México y yo tengo 3 hijos y pues la verdad es que yo quiero irme con mis hijos a México, pero no saben cómo hacerlo, no saben todos los trámites que requieren. Una de las experiencias que nosotros tenemos es ayudarlos en ese proceso de transición, porque nosotros ya hemos hecho reasentamiento de refugiados en Estados Unidos. Y ahora lo que estamos haciendo es usar esa experiencia, pero para ayudar a estas familias que quieren moverse para que lo hagan de forma segura. Entonces, primero es una red de organizaciones. Actualmente tenemos ya una red importante en México, en Colombia, en Chile y en Brasil, además de la parte de Medio Oriente y África, que han trabajado mis compañeros. Y bueno, la parte de la asesoría a familias de estatus mixto. Y tiene que ver mucho con también investigación y con educación. Parte también de lo que hemos estado haciendo es contactar precisamente organizaciones y gente que trabaja en México con comunidad migrante para ver de qué forma podemos desarrollar alguna estrategia en común que pueda ayudar a las familias que están siendo deportadas y cómo podemos ayudarlos a proteger pues, tanto sus propiedades, sus cuentas de banco, etc. Claro, bueno, me parece muy integral porque no es solamente el decir, bueno, cómo ayudamos a la familia desde lo físico, ¿no? Que viene siendo, por ejemplo, la comida, sus necesidades básicas, sino también con información, con las cuentas del banco, o sea, en la parte financiera, desde la parte emocional, anímica, ¿verdad? Que también es muy importante. Liz Carolina Parra nos saluda. Más bien nos pregunta, me encantaría colaborar, ¿cómo podría?
Liz, mi correo es carla@patchworkglobal.org. Creo que lo va a poner Noel en pantalla. Ahí está. Si estás interesada, por favor, mándame un correíto. Yo estaré más que encantada de platicar contigo sobre las oportunidades de voluntariado y todos los programas que tenemos. Uno de los grandes mensajes que yo quiero darles hoy es que todos podemos ayudar. Creo que la idea de Patchwork siempre ha sido empoderar a la comunidad para que la misma comunidad se proteja, para que la misma comunidad se apoye. Porque nosotros creemos que si tú formas parte de una comunidad, la misma comunidad te va a arropar, la misma comunidad te va a proteger. Y no necesitas tantos sistemas que protejan a alguien porque tu comunidad te protege. Y por eso la perspectiva siempre es integrar. Es cómo logramos que una familia sea recibida en una comunidad y que esa comunidad realmente sea la parte más fuerte arrope, ¿no? que la proteja. Así es. Bueno, espero que hayas podido anotar y como quieras, si no tomaste nota ahí en la pantalla, dejamos también la información de contacto en la descripción del video. Nos manda saluditos también la maestra Estelita, mira. Ella nos dice, hola Carla, una gran profesional y gran apoyo a la comunidad hispana. Hola, gran equipo de élite. Saludos, Estelita. Saluditos. Chavarría Marce dice, excelente trabajo. Y nos dice también Liz. Nos dice, podría ayudar con voluntariado con gusto. Claro que sí. Saludos, Marce. Liz tiene un gran corazón. Ella estuvo aquí en el programa y sí, yo creo que puede ser de gran ayuda. Y fíjate que uno de los programas precisamente que nosotros tenemos, que es el de vecino a vecino, lo que nosotros no solamente es formar un grupo de voluntarios por formarlo. Nosotros entrevistamos a la persona y definimos un poco como el perfil de la persona. Puede ser, por ejemplo, que tú, Ari, digas, yo quiero ayudar, ¿no? Y resulta que yo estudié francés y yo, pues sí sé hablar francés, ¿no? Entonces, pues a lo mejor la parte de hablar ese idioma a mí me sirve para comunicarme con alguien. Entonces, por ejemplo, viendo eso, lo que nosotros decimos, ok, tenemos una familia que a lo mejor es haitiana, que habla no solamente creol, sino también francés. Entonces creemos que hay un punto de contacto ahí en donde tu experiencia de vida, donde ese idioma que tú hablas te puede ayudar a conectar, ¿no? O sea, no es solo, siempre le digo a mi jefe que es como meterte a las apps de citas, ¿no? O sea, tenemos a la persona. Tenemos que hacer un match, o sea, ahí muy bien, digamos, detallado entre el voluntario y la familia. Para que surta el efecto que se requiere. Así es. Dice Liz, gracias Noel y Adi por esta ventana tan poderosa para nuestra comunidad. Gracias a ti por conectarte, gracias por darnos ese like, gracias por compartir y sobre todo gracias por tener esa intención de poder servir como voluntaria en Patchwork Global. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa. Ahorita que regresemos vamos a entrar ya más a detalle con respecto a los programas que hay en la organización. Por ejemplo, hablabas del vecino a vecino, tienen otros programas como por ejemplo de entendimiento cultural, hay también de fuerza laboral, que ese también es muy interesante para las personas que tienen algún como asilo, que vinieron con un permiso de trabajo, etcétera. También hay oportunidades para ellos de poderlos integrar en empresas y de esa manera se integren más fácilmente a la comunidad. Entonces no se vayan, regresamos en un momentito más. ¿Tiene preguntas de cómo manejar mejor su dinero? ¿Quiere saber cómo obtener más por su dinero? En Centra Credit Union los ayudamos a nivel personal en temas como préstamos personales, préstamos para casa y mucho más. Nuestros especialistas están listos para hacer que sus finanzas no sean un problema. En Centra Credit Union su dinero está seguro y asegurado. Centra Credit Union, donde usted es lo más importante. ¿Sabían ustedes que en Centra Credit Union ofrecemos nuestros servicios en línea? Sí, desde su casa, oficina, desde donde usted se encuentre. Usted puede tener acceso a servicios tales como transferencias, depósitos de cheques y mucho más. En Centra Credit Union su dinero está seguro y asegurado. Para más información, llámenos o visite nuestra página de internet. Centra Credit Union, donde usted es lo más importante.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, y antes de seguir con este interesante programa, los invito a seguirnos en Facebook, en YouTube, en Instagram como Lunes de Élite, además que nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcasts. Y si gustan venir aquí al programa, compartir este espacio con nosotros, pueden mandar un mensaje de texto o llamar al número en pantalla 317-210-0966 y con muchísimo gusto estaremos compartiendo esta mesa con ustedes. Si tienen algún mensaje de valor para nuestra comunidad, son bienvenidos. También recuerden que tenemos muchos servicios de marketing digital. Por si están interesados en alguno de ellos, puedan contactarnos. La información de nuestra invitada y de la organización Patchwork Global está en su pantalla también. Si gustan, como todas las formas de contacto, pueden ir directamente al website y de ahí pues pueden dirigirse hacia sus redes sociales e incluso enviar un correo electrónico. Platicamos con nuestra invitada Carla Munive, quien es directora para México y América Latina en Patchwork Global. Ella ya nos platicó en el principio del programa cuál es su trayectoria. Ha trabajado mucho tiempo en el servicio diplomático y pues bueno, eso le fue abriendo camino a poder contactar, a poder conectar más con nuestra comunidad y con la comunidad migrante en general, a través de los refugiados, a través de las personas que vienen al país en busca de un mejor futuro y pues a través de la organización ha podido encontrar esos recursos para poder brindar información y sobre todo educación para nuestra comunidad. Vamos entonces a entrar en la parte de los programas. Así es, Carlita, pues cuéntanos qué programas tienen. Pues les venimos ofreciendo. El primero es programa Vecino, que se llama, más o menos se los comenté. Tenemos programas de entendimiento cultural, de desarrollo de fuerza laboral. Y bueno, tengo a mi papá, de verdad que me está llamando ahorita. Papá, te mando saludos, pero te marco al rato, sorry. Señor, por favor, déjenos no, likes. Déjenla un ratito. Sí, pero préstame tantito, o sea, ahorita te llamo. Bueno, vecino, entendimiento cultural, desarrollo de fuerza laboral y la parte o la perspectiva de integración. Vamos con el de vecino a vecino. Ya nos diste una probadita, pero si entramos un poco más a detalle, ¿qué es el programa Vecino a Vecino? ¿Quiénes pueden formar parte de él? ¿Cómo podemos apoyar? Bueno, el programa Vecino a Vecino básicamente es un grupo de voluntarios. El grupo debe estar conformado mínimo por 5 personas. La idea de tener un grupo pues relativamente grande es porque sabemos que a lo mejor no todos tienen la misma disponibilidad de tiempo, entonces queremos que la gente pueda, pues, literal trabajar en equipo, ¿no? Entonces, y pueda, pues, dependiendo de todos los perfiles, pues, poder entrarle a ciertas actividades. Entonces, son un grupo de voluntarios, 5 personas, que son, digamos, emparejadas o quedan a cargo de una familia. La familia puede ser una familia de refugiados o una familia migrante. Los voluntarios tienen que pasar un chequeo de antecedentes porque nosotros queremos proteger a las familias con las que están trabajando, ¿no? Muchas de estas familias tienen niños y niñas, entonces pues no queremos exponerlos a nada que pudiera afectarlos. Tienen que pasar ese chequeo de antecedentes y nosotros como organización les damos un pequeño entrenamiento. Básicamente el entrenamiento lo que hace es empoderar a los voluntarios para que puedan ayudar. Porque una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es que hay mucha gente que quiere ayudar, pero uno, no sabe cómo ayudar, 2, no confía en tener lo que se necesita para ayudar, o 3, a veces podemos hacer más daño creyendo que vamos a ayudar. O nosotros terminamos en un burnout ahí porque pues estamos tratando de ayudar, ¿no? Y uno debe de saber poner límites. Entonces, básicamente el entrenamiento cubre esos 4 elementos. Y la parte más, digamos, importante del entrenamiento tiene que ver con el entendimiento cultural. Y esto es bien importante porque vamos a suponer que a ti te toca una familia afgana. Pues no sé nada. Exacto. O puede ser que te toque a ti una familia del Congo. Sí. Entonces, pues ustedes van a tener una visión de lo que significa ayudar, pues como decimos, a la Mexican Style, ¿no? Porque pues es mi cultura. Entonces, lo que nosotros creemos es que cualquiera puede ayudar, pero tienes que saber cómo ayudar. Y para poder ayudar necesitas necesariamente esa parte de esa pieza cultural para poder entender. Comprender un poquito sí. sus costumbres, ¿verdad? Exacto.
su forma de expresarse. Nos pasa muchas veces como, por ejemplo, vas al hospital y te das cuenta de que hay personas que están ayudando en la traducción o como intérpretes y de repente no saben cómo traducir ciertas cosas y algunas de estas tienen que ver mucho con la cultura de los pacientes, ¿verdad? Creo que incluso a ellos se les da como un pequeño también entrenamiento porque, por ejemplo, por dar un ejemplo al azar, ¿verdad? No sé si sea así, pero nada más para dar un ejemplo. Quizás para nosotros como latinos, pues no sea nada malo, pues de que a lo mejor te atienda un doctor hombre o mujer, pero quizás para otras culturas tiene forzosamente que ser una persona del mismo sexo, ¿no? Exacto. Incluso por cuestiones religiosas, qué sé yo. Entonces, saber todo eso es muy importante, pues precisamente para no hacerlo sentir mal, no incomodar y al mismo tiempo pues brindarles un buen servicio, ¿no? Sí, o sea, el tema, por ejemplo, de los servicios de salud es súper importante entender la cultura de las personas, porque puedes tú diseñar el mejor programa del mundo, pero si tú piensas que ese programa se va a aplicar exactamente igual a todas, por ejemplo, vamos a suponer que vas a hacer mamogramas gratis, ¿no? Bueno, pues a lo mejor nosotros tenemos cierta cultura de checarnos, etcétera, ¿no? Pero puede haber culturas en las que ni siquiera en su país había un sistema de salud, no saben qué es un mamograma. Y existe un componente religioso o cultural de yo no puedo exhibirme, ¿cómo voy a dejar que alguien me vea, ¿no? Entonces, la parte de la cultura se vuelve muy importante, no solamente para entender al otro, sino para poder ayudar al otro, ¿no? Entonces, viene esta parte del entrenamiento y una vez que los voluntarios terminan el entrenamiento, nosotros ya hacemos ese enlace con la familia. Hacemos una primera reunión y presentamos, digamos, a la familia con los voluntarios, porque lo que nosotros queremos es que exista esa confianza de compartir, ¿no? Con la familia, previamente, pues ya la entrevistamos, sabemos cuál es su situación y definimos mínimo 3 prioridades, que puede ser temas de acceso a recursos, que puede ser cosas muy básicas como transporte, puede ser comida, no entiendo el sistema de salud o necesito abrir una cuenta bancaria. Puede ser algo que tiene que ver más con navegación y es algo muy sencillo. Puede haber otro componente que puede ser, quiero aprender inglés pero no sé dónde. O hablo un poco inglés pero yo quiero practicarlo, ¿no? Entonces hay una parte a lo mejor del lenguaje. Y la otra que tiene que ver con cómo a lo mejor puede ser que un miembro de familia quiera encontrar un empleo, pero no sabe hacer un currículum, o los hacemos al estilo México, que eso es un chorizote de información, pero tampoco están familiarizados con una entrevista de trabajo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, depende mucho del perfil. Los requisitos. Exacto, depende mucho de la familia, ¿no? Entonces, ese es el programa de vecino a vecino. La duración dependerá mucho de cuánto tiempo el voluntario quiere dedicar, de la necesidad de la familia, pero es algo que nosotros trabajamos de manera muy estructurada porque queremos que existan límites claros, ¿no? Y no queremos tampoco que los voluntarios se desborden ni que terminen afectados y queremos también que la familia, y esa es la parte más compleja, que no genere dependencia. Porque lo que nosotros queremos es que las familias realmente poco puedan se vayan salir. integrando y se vuelvan independientes, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el programa Vecino a Vecino. El segundo tiene que ver con el entendimiento cultural y pues reconocer que la cultura es una pieza fundamental en pues prácticamente lo que sea, ¿no? O sea, yo siempre digo que la parte de la educación financiera, pues yo la vine a aprender en Estados Unidos, yo no la aprendí en México. O sea, digo, no sé cuál ha sido su experiencia, pero perdón papá, pero ahorita te voy a llamar y te voy a reclamar, pero no, o sea, la parte de la educación financiera yo no la aprendí en mi casa, o sea, nunca me la enseñaron, ¿no? Entonces, cuando tú quieres desarrollar un producto bancario y hablas de crédito y tú se lo quieres ofrecer a una persona que viene de vivir una situación de crisis en un país con un sistema bancario corrupto. Sí, tarjetas de crédito. Exacto. ¿De qué me hablas? El manejo del crédito. Cuenta de ahorros. Ajá, cómo debes ahorrar. Certificados de ahorro. Exacto. O sea, toda esa parte que a lo mejor para algunas personas es muy obvio y muy natural, para otras personas no lo es. O sea, y yo te digo algo muy... Es una historia que me contaron de una universidad que recibió jóvenes refugiados que vinieron a estudiar a Indiana. Fueron por ellos al aeropuerto y
no sabían usar una escalera eléctrica y se les cayeron todas sus maletas, todas. Wow. Entonces es ahí cuando te das cuenta de que lo que es normal para ti, Sí, porque lo sí, ves, sí, exactamente, es nuestro no día a día. necesariamente es la normalidad de alguien más. Ujú. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Somos ese puente entre la persona migrante y refugiada que no sabe cómo navegar un sistema de salud porque es complejo, un sistema bancario, el tema de las escuelas y las becas y demás, pero también entre estos proveedores de servicios que a lo mejor no entienden a la comunidad a la que sirven, ¿no? Entonces somos como esa parte del puente. El Qué enlace. padre, es como empezar acompañado, ¿no? Que como por ejemplo cuando llega uno así solo de ahí, averíguatelas y a estar preguntando, qué padre ya si tienes a alguien que te esté apoyando en esos momentos. Y justo esa es la idea, ¿no? O sea, yo en algún momento, mi jefe es gringo. Saludos, jefe. Saludos, Saludos. saludos. Pero le digo que ya está volviendo cada vez más mexicano. Pero yo le decía, es que el modelo de vecino a vecino no es nuevo para nosotros como comunidad, porque cada vez que llega un paisano o una paisana, Exactamente. lo recibes. Y sabes que tu rol o tu responsabilidad es ayudarlo a comprar un celular y llevarlo a donde y va a ir a comprar ropa. Entre y todos va a- le buscamos trabajo. Exacto. En dónde va a vivir. Abrir su cuenta. Buscamos O sea, es un algo- carrito para que se empiece a mover. Sí, sí, es cierto. Bueno, vamos a llegar ahorita a esa parte de laboral, pero antes tenemos un mensajito de Yoli, mira, ya se hizo ella nos dice, presente. saludos Carlita, saludos a Dinuel, excelente programa, gran invitada con una gran preparación y capacidad de tocar vidas de manera positiva. Saludos, Yoli. Ay, Tu excompañera de está Aliadas inspirada. con Luz. Está Sí quiere que regresemos para la segunda temporada. Yoli siempre está inspirada. ¿Sí? Quiere la segunda temporada. Ahí está. Nah. Segunda temporada de No, Aliadas nosotros- Voy a con ser Luz. su primera entrevistada de la segunda temporada. Sí, ya sabemos Ya de qué. sabemos el tema. Ya sabemos el tema, se va a poner bueno. Así es. Pues Saludos, continuamos Yoli. entonces. Háblanos sobre el programa que desarrolla fuerza laboral. Tiene que ver mucho con dos cuestiones. Uno, entendimiento cultural, pero también considerando lo que está pasando no solamente en Indiana, sino prácticamente en todo el país, ¿no? Vemos que existe un cerco cada vez mayor, tanto en negocios como en empresas, que están cerrando mucho esa oportunidad para que las comunidades particularmente indocumentadas tengan acceso a servicios o que puedan insertarse en un empleo, ¿no? Entonces vemos cómo estas comunidades cada vez están mucho más cercadas y por otro lado vemos una comunidad que está estigmatizada. Y que el mensaje de los empleadores a veces es: yo no quiero contratar a nadie que sea inmigrante. No me importa si tiene documentos o no tiene, porque en automático para mí es como: yo no me quiero meter en problemas porque es algo muy complejo, porque simplemente para mí no vale la pena, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es enseñarle primero a los negocios que es importante invertir en su personal. Y hoy más que nunca creo que los dueños de negocios son parte fundamental de ese primer frente de apoyo para la comunidad, particularmente la comunidad que desafortunadamente no tiene un estatus regular. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo primero es poder ir a los restaurantes o a los negocios y decirles: estamos aquí, somos un recurso, sabemos que hay mucha gente que tiene mucha necesidad, pero que no puede salir porque su horario es muy difícil, porque tiene muchas horas, porque de aquí sale corriendo y se va al segundo turno, y en el segundo turno se va corriendo para el tercer turno. Entonces decirle primero: somos una non-profit que estamos aquí, que no esperamos que tú vengas, sino que nosotros estamos aquí, y que si tú nos das 15 minutos, media hora y quieres que platicamos con tu personal de algo que ellos están pasando, nosotros lo vamos a hacer. Y puede ser de distintas cosas. Puede ser un tema de conocer tus derechos, puede ser mucha gente a lo mejor un tema de salud, puede ser un tema de acceso a algún servicio, puede ser alguna persona que haya sido víctima de crimen y que ni siquiera sepa que tiene derechos, ¿no? Y que puede incluso aplicar para un tipo de visa, ¿no? Pero Exacto. creo que lo que estás diciendo es muy importante, pero también creo que hay una barrera ahí muy fuerte, sobre todo por el temor, ¿no? Porque pues con las leyes y como están cambiando tan fuertemente en nuestro estado, bueno, en el país completo, pero específicamente ahorita en nuestro estado, en donde los que están quedando más vulnerables son precisamente los inmigrantes que no tienen un estatus, ¿verdad?
Y esta gente tiene miedo y al mismo tiempo también los empleadores tienen miedo. Y parte de ese miedo viene por el desconocimiento, pero también por algo que sí es real. Estamos viendo que sí hay una especie de persecución hacia nuestra comunidad. Entonces, el abrirse, pienso que sí es un reto. El poder decir, oigan, sí tenemos esta problemática, sí necesitamos su ayuda en esto o en aquello. Pienso que tienen ahí un reto por delante, pero como dices, paso a paso. Ir a los restaurantes y no solamente eso, bueno, tenemos muchos restauranteros dentro de nuestra comunidad, pero también hay muchas constructoras, hay gente que tiene, por ejemplo, de limpieza y un montón de negocios porque nuestra comunidad latina, y los englobo ahí a todos los latinos, mexicanos, salvadoreños, venezolanos, etcétera, somos muy productivos y aportamos un montón a este país en muchos aspectos. Pero sí es cierto y me parece un poco injusto pues de que estemos pasando estos problemas laborales, ¿verdad? Pero al tener ayuda por medio de organizaciones como la tuya, creo que esto sí va aminorando un poquito el golpe. Yo diría a los dueños de negocio que esta es una oportunidad de que también devuelvan a la comunidad, ¿no? Porque hay muchos negocios que se deben a la comunidad, porque somos los que vamos al supermercado y vamos a comprar y demás, ¿no? Y creo que es una oportunidad de devolverle un poquito a la comunidad. ¿Cómo? Si tú eres un lugar que inviertes y proteges a tus empleados, que eres abierto también a hablar de estos temas, pues eso significa que también eres un lugar que en donde tú recibes a la comunidad, ¿no? Cualquiera que sea el perfil de tu comunidad. Y una de las cosas que a mí, y te lo voy a decir muy, muy honestamente, una de las cosas con las que yo me he topado es que he tenido la oportunidad de hablar con empresarios estadounidenses que me dicen literal cómo protejo a mis empleados. Sí. Y ni siquiera los he tenido que salir a buscar. Pero existe una barrera muy fuerte con, desafortunadamente, muchos dueños de negocios de nuestra comunidad que no entienden también el valor de invertir en la comunidad. Pues que también no se quieren meter en problemas, si no los culpo, porque así como está la situación, de alguna manera algunos dicen, ¿qué hago? La semana pasada estaba hablando con uno de ellos, ¿verdad? Y me decía, bueno, ¿qué hago? Ahorita me están pidiendo documentos de uno de mis empleados porque tiene una corte de otra índole, ¿verdad? Creo que pidió un crédito y la corte le está requiriendo como su información de pago y todo eso, y pues él es su empleador. Pero dice, ¿qué hago? ¿Lo protejo? ¿No doy la información? ¿O doy la información y me arriesgo a que también vengan acá? Perdón, si no doy la información me arriesgo a que vengan a buscarlo aquí. Y si vienen aquí tengo un montón de empleados que no tienen la culpa, ¿verdad? Hay primero que entender lo que significa proteger. Proteger no significa, como decir la expresión, ponerte con Sansón a las patadas. Porque, o sea, esto es un tema legal, ¿no? Proteger significa cómo logro darle la información a mi gente. O sea, ¿mi gente está informada realmente? ¿Mi gente tiene un plan de seguridad? Mi gente sabe cómo actuar si vienen al restaurante o al negocio. O sea, cuando yo digo proteger, no hablo de vamos a cerrar las puertas. O sea, proteger tiene que ver más con educar. Proteger tiene que ver con informar. Proteger tiene que ver con conectar con recursos. Proteger puede ser muchas cosas que no implican ir en contra de la ley. Esa es una de las vertientes. La otra tiene que ver con explicarles a los dueños de negocio que existe una fuerza laboral que tiene permiso para trabajar en Estados Unidos. Y es gente que entró con asilo, es gente que tiene TPS, es gente que tiene estatus de refugiado y que hoy es residente permanente. Entonces es cómo protegemos a sus empleados. Hay gente que tiene empleados que desafortunadamente no tienen documentos, pero también hay gente que tiene empleados que son residentes y que son ciudadanos y que hoy, lastimosamente, si tú no luces de cierta manera, no importa si tú eres residente o ciudadano, ¿no? Entonces... Y se siente ese ambiente. Exacto. Entonces, proteger no tiene que ver con ir contra la ley, porque eso es algo que nosotros no podemos hacer como non-profit. O sea, yo no te puedo decir, oye, lo siento, pero no des esa información. O rompe la ley, ¿no? Exacto. O sea, tiene que ver más con educar qué es lo que sí pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer,
pero Sí. también ser muy realista en cuál es la situación hoy y qué es lo que puede suceder y lo ¿Qué que es lo que queremos. se puede hacer al Exacto, respecto? y lo que queremos es ¿Qué recursos que hay? sea esa una ventana de oportunidad para educar a la gente. O sea, hay mucha gente que hoy ha podido ir a muchos eventos a hacer sus planes de seguridad y demás, ¿no? Pero hay muchísima gente que no ha tenido oportunidad. ¿Y qué va a pasar con ellos, no? Y ellos tienen familia y tienen hijos menores. Entonces, si nosotros no tomamos esa oportunidad de acercarles esa información, ¿qué es lo que va a pasar? Cierto. Bueno, tenemos mensajito de Tu Refugio Seguro. Saludos a todos, felicitaciones, gracias. Otra ONG. Fíjate que me da mucho gusto que últimamente han surgido, bueno, no últimamente, pero estamos conociendo muchas ONGs que se dedican a atacar diferentes problemáticas de la comunidad y tú dices, gracias, ¿no? Que alguien en algún momento estaba leyendo un poquito de la historia de cómo comenzó este Patchwork Global y todo a veces empieza por una casualidad y alguien que tiene una idea y dice, vamos a hacer esto, ¿por qué no? ¿Quién le entra? Y poco a poco se van uniendo, ¿no? Y precisamente esa es la meta, ¿no? De educarnos para saber que hay muchas organizaciones que nos pueden ayudar. Y Tu Refugio Seguro también viene a cerrar esa brecha cultural, porque hay mucha gente que... Hay muchos recursos para sobrevivientes de violencia doméstica, pero no son accesibles para la comunidad hispana. Entonces, Tu Refugio Seguro viene a llenar un Baja vacío. esos recursos. Exacto, en donde hay un entendimiento cultural de nuestra comunidad, hay un entendimiento en el tema del idioma. Entonces, por eso creo que cada vez más surgen este tipo de organizaciones que entienden que no todas las soluciones van a funcionarle a todo el mundo, ¿no? Y que hay una diversidad de comunidades que a veces están invisibles y que estas organizaciones surgen precisamente para poder darles esos servicios. Así es. Ricardo Varela desde México nos saluda. Gracias, Saludos, Ricardo. Gracias por estar acompañarnos. aquí. Bueno, dos preguntitas más porque ya el tiempo nos está rebasando. ¿En qué consiste el programa de integración? Una de las cosas que estamos desarrollando en Indiana es una red, prácticamente es una red multisectorial. ¿Esto qué significa? Puede ser desde escuelas, universidades, dueños de negocios, non-profits, líderes religiosos. Y la idea es que nosotros podamos, a través de esa network que se llama InNow, que es la red, digamos, de organizaciones que dan la bienvenida o que acogen comunidad migrante y refugiada, que podamos hablar no de asimilación, sino que podamos hablar de integración. O sea, la bienvenida es el primer paso. Pero si tú no construyes en tu organización, si tú no construyes en tu negocio, en tu ciudad, estructuras que permitan que la gente llegue, se asiente y pueda realmente sentir eso como su hogar, la gente siempre va a seguir dividida. Entonces el programa de integración tiene que ver mucho también con educación, con entender que sí podemos ser diferentes y que las diferencias al final pues no nos hacen enemigos, ¿no? Podemos pensar diferente, podemos lucir diferente, podemos hablar un idioma diferente, pero al final del día todos somos seres humanos. Y es como regresar un poco, lo cual es paradójico que hoy, 2026, estemos hablando de regresar a la parte más humana, ¿no? De reconocer que todos tenemos dignidad y todos tenemos derechos. Pero la parte de integración tiene que ver con cómo logramos que estas ciudades que son rurales, que son pequeñas, en donde hay mucha comunidad migrante, puedan desarrollar sus propios programas para recibir a esas comunidades. Porque si tú ves Indiana, la gran mayoría, y prácticamente sucede en todos los estados, la gran mayoría de los recursos, las organizaciones, etcétera, ¿en dónde están? En las ciudades grandes. Exacto. Entonces, lo que nosotros estamos viendo no es Indianápolis, porque en Indianápolis nosotros tenemos la fortuna de que hay una red muy grande de organizaciones y que han entendido muy bien la tarea de proteger a la comunidad y de crear mecanismos que sean accesibles para diversas comunidades. Pero si tú te vas al norte, si tú te vas al sur, en donde hay comunidad de donde tú quieras, te das cuenta de que está aislada. Te das cuenta que viven en soledad, te das cuenta que hay temas de salud mental, te das cuenta que viven en temor. Y recursos que nunca les llegan. Porque no hay, porque la gente ni... O sea,
es un poco sacarlos de la invisibilidad y tratarle de generar ese tipo de conversaciones para que la misma comunidad se dé cuenta del valor que aportan estas comunidades y de cómo ellos, a partir de cosas muy simples, pueden empezar a involucrarlos, integrarlos, darles la bienvenida, pero sobre todo a protegerlos. Tenemos un mensajito de Connie G. Tabada. Dice, muy interesante el tema de hoy. Saludos. Saludos, Connie. Saludos, Gracias Connie. por acompañarnos. Gracias. Última preguntita. Ay, Dios, esta es Ah, la buena. última, Esta es la la buena, buena. mera, mera. Híjole, Así es, Carlita, nos pues. van a tomar el shot aquí. Ok, relájate poquito. ¿De qué manera consideras que el conocimiento de lo que hemos hablado hoy le puede beneficiar a nuestra comunidad latina inmigrantes? Yo lo diría diferente. Yo diría, primero, mi reconocimiento a la comunidad hispana, la comunidad mexicana. Debemos estar muy orgullosos de lo que hemos logrado en este país. O sea, el avance Sí. de nuestras comunidades en cada sector. O sea, ver que cada vez hay más servicios en español, que hay personas que ocupan posiciones de liderazgo, de poder en empresas, en universidades, etcétera, y que son de origen hispano. Yo diría que mi primera respuesta sería el reconocimiento por todo lo que han logrado. Y lo segundo es que más que ellos puedan beneficiarse hoy, creo que la experiencia que ellos han tenido, y a lo mejor no se han dado cuenta, que tiene tanto valor hoy para otras comunidades. A veces pensamos que, no, pues es que, pues sí, he estado aquí 20, 30 años, y yo qué he hecho con mi vida. Has abierto un camino para alguien. Exacto. Y eso es lo que a veces se nos olvida, que la comunidad hispana es una comunidad referente para las comunidades diversas que han llegado. Y que hay mucho que el resto de las comunidades tienen que aprender. Y hay mucho que la comunidad hispana puede hacer también, no solamente para ayudar a nuestra propia comunidad, sino para también abrazar a estas otras comunidades. Mi mensaje para la comunidad hispana hoy, que desafortunadamente no está en la mejor situación, es vamos a ser fuertes. Estamos en este barco juntos. No nos ven a nosotros ni güeros, salvo aquí la Ari, ¿no? Y ojo verde y todo, ¿no? Y pelo Y güero. pelo güero, pero pues todos estamos en el mismo barco. Sí. Hay recursos, hay gente que ha dedicado su vida a esto, no están solos. Y yo siempre decía algo cuando estaba en el consulado, a veces hay que aceptar el no, porque hay mucha gente que busca un abogado, busca otro abogado y el quinto le dice que sí y después termina pagando mucho dinero, pierde su dinero y al final terminan metidos en problemas porque no calificaban para lo que les prometieron. Entonces mi mensaje es tengan mucho cuidado también en quien confían. Hay muchos non-profits que hoy están ayudando, pero tengan cuidado con la gente que les vende las promesas y les baja el cielo, la luna y las estrellas. Te dan las ¿no? perlas de la Virgen. Te prometen las perlas de la Virgen. Somos buzos, ¿no? Pero pues, también hay que ser precavidos. Entonces, sí, yo cerraría con eso. La verdad es que yo lo que he podido aprender en Patchwork es que, y mi jefe me da mucha risa porque luego me platicaba de una idea y yo le decía, es que los mexicanos lo hemos hecho por décadas. Y venía y decía, es que si hacemos esto, los mexicanos lo hemos hecho. Y entonces mi pobre jefe está como de, bueno, mejor dígame qué han hecho, ¿no? Y entonces me he pasado enseñando eso, ¿no? Y creo que no hay lección más grande que reconocer ese valor de nuestra comunidad hoy, más que nunca, para abrir brecha para otras comunidades. Me gustó mucho. Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores y damos nuestro mensaje final también nosotros. Así es. Muchísimas gracias a Marisquería y Taquería La Furia. Agradecemos también al Centro Quirofísico Indy, Gracias a Elite Mexican Skin, a ONG Juntos por Amor. a la revista CBL Solutions. Muchas gracias a Entra Credit Union. Gracias también a Taquería Los Patrones. Por supuesto, también muchísimas gracias a Terramar, Mariscos y Carnes. A nuestras amigas de Mujeres Conectadas, otra ONG aquí en la ciudad de Indianápolis. Muchas gracias a Red Tacos. Y gracias también a Sunny Day Café, a todos y cada uno de ellos por ser nuestros patrocinadores, por apoyar este maravilloso proyecto en donde podemos traer invitados como Carla para dar información de valor para nuestra comunidad. ¿Con qué cerramos, Adi?
agradecerte, Carlita, por tu tiempo y por esta información tan importante. O sea, ahora sí como ese jalón de greñas de que la necesidad de educarnos, ¿no? Gracias por estar aquí. Me voy con un sentimiento de... En un principio me sentía más como abrumado, pero escucharte hablar al final me da bastante ánimo, porque entiendo que estamos pasando por una situación sin precedentes, ¿verdad? Yo creo que en la historia de los Estados Unidos y no somos los primeros que estamos padeciendo de lo que estamos padeciendo, pero es cierto que las circunstancias han cambiado. Y hoy en día tenemos muchas razones para estar bien, para estar felices, para animarnos y decir, ¿sabes qué? No estamos como aquellos que llegaron hace 50 años, cuando no había tantos recursos, cuando no había un consulado, cuando no había eso, cuando no había organizaciones, en las escuelas no los recibían, etcétera, etcétera. Pero estos migrantes fueron sembrando. Y hoy en día nosotros estamos cosechando algo que no sembramos nosotros y que no nos toca y no se vale que lo desperdiciemos. Es como después de tanto esfuerzo que estos hombres y mujeres hicieron en el pasado por nosotros y por nuestros hijos, ¿verdad? Que también son beneficiarios de ello, que nosotros lo tiremos a la basura. Es momento para no bajar la guardia. Yo pienso que esta situación va a pasar, en algún momento va a pasar, y tarde o temprano vamos a ver que aquellos que nos mantengamos firmes, que no nos doblemos y que obviamente tratemos de cuidarnos y hacer las cosas bien, vamos a estar recibiendo esos frutos. Entonces, no nos desanimemos, vamos a levantar la cabeza y si la hemos mantenido en alto tanto tiempo, hagámoslo nuevamente con mucho orgullo porque nuestra comunidad es muy fuerte, muy fuerte, pero cuando estamos unidos somos todavía más fuertes. Entonces, gracias, Carlita, por habernos acompañado hoy, por la información tan valiosa que nos diste. Gracias de parte de nosotros hacia tu organización, bueno, la organización Patchwork Global, por todo lo que están haciendo y ojalá muchas personas se sumen como voluntarios y se den cuenta de que la unión hace la fuerza. Sí, y también, perdón, rapidísimo, si hay una familia hispana hoy que dice, yo necesito que me ayuden, también los podemos incluir al programa vecino a vecino, porque hay gente que, aunque nació en Estados Unidos, habla español y me dicen literalmente, nos gustaría ayudar a una familia hispana. Entonces, ahí está la opción. Qué padre que hay personas con ese corazón. Pues bueno, tenemos 2 mensajitos más de Carla Almonací. Nos dice... Qué súper programa el día de hoy, chicos. Gracias. Y nos dice también ella, gracias Saludos, a mi tocaya por su trabajo y por sus palabras. Sí, también yo me quedé con ese sentimiento de yes, sí podemos. Vamos. Bueno, ya no me emociono más porque si no, no vamos a poder cerrar el programa. Si no le hablamos a Carlita. Pues bueno, los dejamos con el lema del programa, recordándoles que todo lo que edifica, todo lo de valor, todo lo que inspira y que engrandece pasa el lunes. El lunes de Élite. Muy buenas noches y gracias, Carlita, nuevamente. Muchas gracias.